¿Dónde está? Quédate que te lo contaremos. Hola, ¿cómo estás? Nos alegra que nos acompañes una vez más en esta transmisión. Como sabemos todos, seguimos en tiempo de pandemia y nos alegra que estés en vivo en esta transmisión. Gracias por estar ahí. Y estamos hablando sobre un nuevo tema, una nueva serie, Game Changer. Este domingo traemos un tema que es el más importante de lo que creemos. Es la muerte y resurrección de Jesús. Así que, si nos acompañas por primera vez, te damos la bienvenida. Espero que disfrutes de este programa y que sea de bendición para tu vida. Los dejamos con una canción y una lectura, así que acompáñanos. Nuestros pecados redimió y a la muerte conquistó. Sí, canta aleluya. La luz que brilla con poder, que ven sus hijos por doquier, pues vivo está su amigo y rey, resucitó Cristo. El resucitado, oh, canta aleluya. Cantemos juntos, Él nos redimió. Cristo vive, Él resucitó. Aquellos en oscuridad creyeron al mirar su luz. Bendito aquel que aún no ve. Sí, canta aleluya. Sin miedo y armados de fe, testificaron su poder y a sus vidas entregaron, viven para siempre. Cristo vive, el resucitado, oh, canta aleluya.
Vamos a hacer una lectura en la que está basada la reflexión de hoy. Se encuentra en Hechos, capítulo 13, del 26 al 39. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quienes hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es a los que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, el día de hoy ha llegado a ser tu padre, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refiere a otra persona, a alguien quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Él ha resucitado. Si eres cristiano, si eres seguidor de Jesús, sabes de lo que estoy hablando. Si no tienes trasfondo religioso, posiblemente no entiendas bien las dimensiones de esta palabra, pero seguramente hoy, domingo, has escuchado mucho decir eso, tanto en los medios de comunicación como en otros lados. Y si lo estás viendo a lo largo de la semana, seguramente habrás escuchado que estos últimos días se ha dicho mucho. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos Él ha resucitado? Déjame que te ponga en situación. Acabamos de escuchar un relato que, además de tener un trasfondo espiritual, es un relato histórico. Nos está hablando de esa primer iglesia que surge luego de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Él dejó un montón de herramientas para que aquellos que lo seguían pudieran construir iglesia. Y aquí estamos viendo una etapa, un momento en esta historia de inicio de la iglesia. Hay dos hombres, y si lees un poco antes la historia o el relato que acabas de escuchar, verás que estaba Pablo y Bernabé, habían llegado a un lugar y los habían invitado a hablar en una sinagoga. Sinagoga eran los lugares donde los judíos se reunían para leer los textos sagrados y poder reflexionar sobre lo que cada uno de esos libros tenía escrito. Entonces los invitan a Pablo y a Bernabé y dicen, si ustedes tienen algo que decirnos, nos pueden decir lo que quieran. ¿Y sabes lo que más me impacta? Me impacta en este momento cómo comienzan a hablar ellos. Empiezan diciendo, judíos o hijos de Abraham, como recién leíamos en el texto, y temerosos de Dios. Mira, ¿sabes por qué es un impacto? Porque ellos ya están comenzando a hacer las cosas de forma diferente. Jesús ya había hecho las cosas de forma diferente y había dejado un modelo diferente. ¿Y por qué te lo digo? Porque en ese momento los únicos que tenían el privilegio de escuchar estas cosas eran los judíos que asistían a la sinagoga. Sin embargo, había gente que se ponía alrededor, por fuera, en las puertas, por fuera, en las ventanas, y a esos los llamaban temerosos de Dios. Pero eran gentiles, eran gente que según el estándar y el canon religioso de la época no tenían el derecho de entrar y poder escuchar las cosas. Entonces lo primero que está haciendo Pablo y Bernabé es llevando esa forma diferente en que Jesús nos había enseñado a hacer las cosas y comienzan teniendo un mensaje de integración.
Ellos están integrando a todos los que están allí. Ellos están diciendo el mensaje que nos ha llegado, que esa es una parte que me encanta de este texto que dice, no es el mensaje que hemos ido a buscar, el mensaje que nos ha llegado lo queremos compartir con todos ustedes. Entonces, la forma diferente en que empieza esta historia, la forma diferente en que Jesús les había enseñado las cosas es integren a todas las personas. ¿Y por qué lo digo? Porque tú sigues leyendo esta historia y vemos que un poco más adelante dice, los líderes religiosos, la gente de Jerusalén, aquellos que estuvieron con Jesús, lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino la intolerancia que ellos tenían es lo que llevó a Jesús a que muriera en una cruz. Por lo cual, otra cosa que me impacta es ver cómo muchas veces esos prejuicios religiosos, cómo esos estándares religiosos que ponen algunas élites, se transforman en un instrumento de dolor. ¿Y por qué lo digo? Porque Pascua, lo que estamos celebrando, es un viaje hacia la libertad. No es un viaje para estar encarcelados o ser prisioneros de algo. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver que en ese momento la religiosidad que imperaba obligaba a las personas a estar sujetas a ser prisioneros de un sistema religioso que podía gozarlo solo una élite, donde había un reparto de fuerzas y donde había poca integración. Mira cómo empieza la Pascua de los judíos, y si lees un poco antes la historia, así lo empieza a relatar Pablo, que era un doctor de la ley, era un tipo estudioso. Les dice, les voy a hacer un recorrido por ese camino a la libertad que Dios había diseñado para nosotros como pueblo. Pascuas para los judíos era celebrar ese camino a la libertad que tenían de haber sido prisioneros y esclavos durante muchos años. Y todo ese tiempo, luego de ese primer festejo, ellos lo habían convertido en una cárcel, en una prisión, lo habían convertido en un sistema religioso que no daba respuestas a las necesidades espirituales de las personas. Por eso decimos que Jesús lo hace diferente, porque mira, aquí lo que nos plantean es Jesús vino con un mensaje, siendo Él el mensaje, y era un mensaje de libertad. Era un mensaje para experimentar libertad. ¿De qué? De todo ese sistema de religiosidad. Jesús comienza a hacer algo nuevo y pone un punto de inicio en la espiritualidad de las personas. Y no lo restringe solo a un grupo, no lo pone solo para que una élite pueda gozar de eso, sino que, como empezamos escuchando, lo pone a disposición de todo el mundo. Si sigues o si has escuchado el texto, verás que en un momento Pablo hablando muy efusivamente y Bernabé, y ¿sabes lo que me impresiona? Que los dos eran tipos muy instruidos. No eran simples personas que habían visto y oído, sino que además de haber visto, haber oído, haber experimentado, eran personas que toda su vida se habían dedicado a estudiar los textos sagrados, por lo cual ellos hablaban con fundamento y hablaban desde la propia historia de lo que era Israel. Ellos les empiezan diciendo, este Jesús que estuvo entre nosotros, que ustedes, la élite religiosa rechazó, este Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que fue enviado y del cual Dios nos había hablado en estos textos antiguos y sagrados. ¿Sabes qué? Algo que me impacta es que Dios cumple sus promesas. Lo que había dicho Dios que iba a hacer, que le iba a dar un camino a la libertad a su pueblo, a los seres humanos, a las personas. Cuando vio que los seres humanos nos habíamos metido en un laberinto que no éramos capaces de salir del laberinto que nosotros mismos habíamos construido, Dios puso una promesa y es, yo les voy a dar el verdadero camino a la libertad. Y así es que vino Jesús hacia nosotros. Así es que Él llegó a este mundo. Y quiero remarcarlo porque no es algo que estaban buscando las personas, sino que Dios mismo había dicho que Él iba a acercar el mensaje para que nosotros lo pudiéramos escuchar. Por eso también ellos cuando entran a este lugar dicen, les traemos un mensaje, queremos compartir el mensaje que nos ha llegado. Vemos que desde la llegada de Jesús hay una nueva forma de hacer las cosas en el ámbito de la espiritualidad. Desde que llega Jesús hay otra forma de encarar el futuro de los hombres, el pecado de los hombres. Y esta es otra palabra que habrás escuchado mucho en estos días y tal vez la decimos mucho en tiempo de Pascua. Hablamos de pecado. Yo no sé qué concepto tienes tú de pecado. Tal vez si nos estás mirando
y no tienes trasfondo religioso, o no entiendas la dimensión de esta palabra, o si tienes trasfondo religioso, tengas una dimensión tal vez que no estés centrado en lo que realmente significa, el significado de lo que es pecado. Mira, básicamente, la palabra etimológicamente es errar al blanco. Cuando los que tenían, los arqueros romanos disparaban y no daban en el blanco, usaban la palabra pecado. Entonces, lo que nos está diciendo que Jesús viene a sacar de nuestras vidas, viene a compensar por nosotros todos los errores que permanentemente estamos realizando. ¿Sabes? En aquella época, la gente para evitar caer en estos errores tenía un sistema de leyes a cumplir. Más de 600 leyes que había que cumplir. Y ¿sabes? La realidad es que es imposible que uno pueda recordar todas las leyes que debemos cumplir para no caer en un error, para no caer en pecado. Y tú puedes decir, bueno, tampoco uno debe saber todas las leyes. Mira, algo que aprendí en España, algo que se decía muy seguido por ahí era el desconocer una ley no te exime de cumplirla. Da igual si la conocías o no, legalmente la tenías que cumplir. Seguramente si nos estás viendo desde algún otro país, en donde estás tú o donde estoy yo, habrá leyes diferentes. Pero si yo viajo a visitarte, el no conocer las leyes de tu país no me eximiría a mí de cumplirlas. Esto era lo mismo. Por eso te digo que era un laberinto terrible, porque había tantas cosas por hacer y era imposible que los seres humanos, que somos seres imperfectos, no caigamos en algún error. Por eso cuando hablamos de pecado, hablamos de eso. Y decirle la palabra error, ojo, si tienes trasfondo religioso, si eres cristiano, no le estoy quitando importancia al concepto pecado. Lo quiero hacer más gráfico para que lo entiendas. Porque si tienes un trasfondo cristiano, como si no lo tienes, básicamente estos errores que llamamos pecados es lo que nos ha separado históricamente de Dios, lo que nos ha separado espiritualmente de Dios. Nos cuenta la historia que Jesús fue rechazado por el pueblo en ese momento, que Jesús subió a una cruz y lo más maravilloso, que Jesús fue resucitado. Y aquí es donde toma dimensión todo aquello que creemos los cristianos. Y déjame por un momento tener un lenguaje muy específico. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que hemos creído estos 2000 años tendría sentido. Lo que nos da sentido es saber que Jesús ha resucitado. ¿Y por qué es tan importante? Porque Dios lo había prometido, pero Jesús lo había dicho. Mira, hay cientos de testigos de la época que han confirmado esto. ¿Y sabes lo que me impacta? Bernabé y Pablo no fueron testigos directos de este hecho, o no tenemos registro de que hayan sido testigos directos de este hecho. Pero, ¿sabes? Ellos eran la primera iglesia, eran los que habían estado unos años cercanos a la situación y eran los que más fresca tenían la historia. Eran aquellos que pudieron escribir y además nos dejaron el testimonio escrito de lo que había sucedido en aquel momento. Por lo cual, cuando escuches en estos días Jesucristo ha resucitado, cuando lo decimos de una forma que celebramos este hecho, porque yo sé que hay algunos que lo conmemoran y tú conmemoras algo triste, pero Pablo dice, tengo un gran mensaje que darles, un buen mensaje que darles, y es Jesucristo murió y resucitó. Y él lo estaba celebrando y con ese mismo espíritu queremos celebrar. Celebrar que Jesús vino a este mundo como el mensaje y la promesa de Dios que había preparado. Que Jesucristo fue voluntariamente a una cruz cuando nadie quería hacerlo, otra forma diferente de hacer las cosas, mientras otros escapaban y querían evitar hacerse responsable de lo propio. Jesús se hizo responsable de lo que todos nosotros habíamos hecho. ¿Y en qué se transformó? En que cuando Jesús resucita, cuando Jesús dice, yo me hice cargo del pecado, de todos los errores que han cometido aquellos que creen en mí, nos dio entrada nuevamente al camino de la libertad. ¿Con esto qué quiero decir? No hablo de religiosidad. No hablo que a partir de ahora, si tú dices, yo soy un seguidor de Jesús, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz, creo que Él resucitó, ahora tengo que entrar dentro de un sistema rígido de religiosidad. Todo lo contrario. Si reconoces que este Jesús murió y resucitó por ti y por mí,
te da acceso a un camino donde la libertad es el destino a llegar para poder experimentar una espiritualidad plena en tu vida. ¿Cómo? En compañía de Jesús por toda la eternidad. Si eres nuevo, si nunca habías escuchado esto, si tienes dudas, comunícate con nosotros. Nos encantaría poderte ampliar este mensaje. Pero lo último que quiero decir es, celebremos y festejemos. Jesucristo ha resucitado. Dios los bendiga. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Tu nombre, Dios,
resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. A Cristo Rey. Gracias, Fernando, por estos pensamientos, por esta meditación que nos ha hecho reflexionar que en Jesús podemos encontrar libertad y salvación. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a nuestro canal y que le des clic a la campanita para seguir viendo más videos de estos. Déjame terminar con una oración. Acompáñame. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos entender que a través de la muerte en la cruz, podemos ser salvos. Gracias por ese amor, esa misericordia que has tenido para con nosotros. Esperamos que las personas que nos están escuchando también puedan gozar de esta salvación que tú has traído para todo aquel que en ti crea. Y te pido que bendigas a esta ciudad. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil por la pandemia, pero también sabemos que nuestros corazones pasan un tiempo difícil sin ti. Así que bendice a todos los que nos están escuchando y que podamos también compartir de lo que has hecho en la cruz. Espero que tengas bonita semana y sí, acompáñanos con más videos en la próxima sesión. Hasta luego.